¿Qué harías si, en medio de la carrera de tu vida, las leyes de la física se rompieran ante tus ojos? ¿Y si, al cruzar la línea de meta, te dieras cuenta de que la verdadera competencia acababa de comenzar? Ayrton Senna, el inmortal de 1900, la Fórmula 1, nunca imaginó que algún día su mayor adversario no sería otro piloto, sino algo mucho más profundo, algo más allá de la realidad. Pero, ¿cómo llegó él hasta aquí? Era una tarde lluviosa en Interlagos, y Senna sentía que algo no estaba en su lugar. La pista, que normalmente le ofrecía confianza, parecía diferente. El sonido de los motores reverberaba en el aire de una manera extraña, casi como si el propio asfalto estuviera respirando. Estaba listo para la carrera, pero algo en lo profundo de su alma susurraba que esta sería una batalla diferente. ¿Pero qué podría ser? ¿El viento? ¿El clima? ¿O algo aún más misterioso? Senna sintió por primera vez una sensación desconcertante. No solo competía contra los otros pilotos, sino contra fuerzas más allá de su comprensión. El cielo se oscureció de forma abrupta, y por un momento tuvo la impresión de que el tiempo había desacelerado. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, y una duda comenzó a formarse en su mente. ¿Será que el destino me está llamando para algo más allá de la carrera? Entonces, sucedió lo inesperado. Durante la primera vuelta, lo que antes parecía ser una pista familiar, ahora parecía un campo de batalla. Algo, o alguien, lo estaba observando. Senna sintió una presencia. Pero ¿quién o qué estaba ahí, en esas curvas traicioneras, a su lado? Lo que nadie sabía en ese momento, ni siquiera Senna, era que él estaba a punto de ser desafiado por algo mucho más grande que cualquier carrera que hubiera enfrentado. La línea entre la victoria y la derrota estaba a punto de redefinirse. Pero, ¿quién o qué estaba realmente compitiendo con Senna? ¿Y por qué tenía la sensación de que su alma estaba en juego? La sensación que Senna experimentó ese día no era solo una impresión, y la pista de Interlagos tan familiar comenzó a transformarse ante sus ojos. Las gotas de lluvia caían como flechas desde el cielo, pero algo más parecía penetrar el aire, una presencia que se volvía más intensa con cada curva que tomaba. Aceleraba, pero de forma instintiva, algo lo hacía cuestionar. ¿Hasta dónde lo llevaría ahora la velocidad? El motor rugía con fuerza, pero el sonido estaba distorsionado, como si algo interfiriera en el flujo del tiempo y de la realidad. Los otros pilotos seguían sus trayectorias, pero Senna se sentía aislado en un espacio que no reconocía. Ya había corrido bajo lluvia antes, pero nunca de esta manera, como si el propio escenario estuviera cambiando constantemente, y él fuera el único que lo notara. ¿Qué estaba pasando? La pista parecía estirarse y encogerse a medida que tomaba las curvas, desafiando las leyes de la física, pero no podía detenerse. Sabía en el fondo que algo más profundo lo esperaba. Y entonces, algo llamó su atención. Frente a él, en una de las rectas, vio una sombra. No una sombra cualquiera, sino una figura indistinta, flotando sobre la pista como si estuviera observando. Parpadeó, pero la figura no desapareció. Estaba allí, casi como una ilusión, pero al mismo tiempo tan real como cualquier otro obstáculo que hubiera enfrentado. ¿Era un adversario? ¿O algo más? Sin poder apartar la mirada de la figura, Senna se dio cuenta de que el tiempo parecía estar distorsionado. La curva delante de él parecía más cercana, pero al mismo tiempo no se movía como debía. Cada segundo se arrastraba, y el sonido de su coche, que siempre le daba consuelo, se transformaba en algo más extraño, como si la propia carrera estuviera siendo desacelerada. ¿Sería posible que, en su búsqueda de la victoria, hubiera cruzado la barrera de lo real? Senna intentó concentrarse, pero la presencia de la figura frente a él parecía haber tomado el control de la pista. Aceleró aún más. Pero por dentro, una duda constante lo atormentaba.
¿Qué estaba buscando realmente? ¿La victoria? ¿O algo más allá de eso? La lluvia, que antes parecía un simple desafío de la pista, ahora se convertía en algo casi sobrenatural, como si fuera una cortina que escondiera una realidad paralela. Y Senna, el maestro de la velocidad, estaba al borde de descubrir que sus mayores victorias tal vez no se conquistaran en las pistas, sino en una batalla invisible, que jamás imaginó enfrentar. Pero de verdad, ¿quién era ese ser extraño? ¿Y cuál era el verdadero significado de esa carrera? ¿Estaba siendo probado por fuerzas más allá de la comprensión humana? ¿O había algo más que aún no entendía? La tensión crecía. No sabía hasta dónde podría llegar, pero sabía que el límite ya había sido sobrepasado. ¿Qué al final era la verdadera esencia de la victoria? Senna se sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla, donde la línea entre lo real y lo irreal se deshacía a cada milésima de segundo. Su coche, como un caballo de acero indomable, respondía a sus comandos, pero el ambiente a su alrededor parecía tener vida propia, reaccionando de una manera inexplicable. El sonido del motor, antes confiable, ahora resonaba como una vibración extraña, como si algo estuviera interfiriendo directamente en su conexión con la realidad. ¿Dónde estaba el verdadero desafío? La figura frente a él, esa sombra enigmática, continuaba flotando sobre la pista, volviéndose cada vez más definida, pero al mismo tiempo más fuera de lugar. Era como si estuviera atrapada entre dos mundos. Senna, por un instante, sintió una ira creciente, pero no contra lo que estaba allí, no contra el misterio, sino contra su propia falta de entendimiento. Siempre fue capaz de desafiar los límites de la física y de la mente, pero esta sensación de impotencia era diferente. El adversario ahora no era humano, sino algo más grande, algo más allá de lo que él podía controlar, y entonces la sombra se movió. Con una rapidez que desafiaba la lógica, desapareció y reapareció a su izquierda, como si se estuviera alimentando de la velocidad de Senna, creando una distancia incalculable entre los dos, pero al mismo tiempo manteniéndose extrañamente cerca. La figura no hablaba, pero su presencia parecía vibrar en el aire, como si estuviera intentando comunicarse con el propio espíritu del piloto. Senna nunca temió a la adversidad, pero esta vez sentía el peso de algo mucho mayor. Aceleraba sin pensar, pero sabía que ya no estaba solo compitiendo contra el tiempo o contra otros competidores. Algo lo observaba, y con cada movimiento sentía que estaba siendo probado en su esencia, en su valentía. La curva delante de él apareció, más larga, más cerrada, más peligrosa. El coche parecía levitar, deslizándose de manera casi sobrenatural, como si fuera atraído por fuerzas invisibles. Pero, ¿qué estaba sucediendo? La pista ya no respondía como la conocía. Era como si el asfalto mismo estuviera alterando sus propiedades. No sabía si estaba en un sueño o si todo esto era real, pero una cosa era clara. La carrera se había convertido en algo mucho más grande de lo que había imaginado. El coche de Senna pasó por la curva, pero algo lo empujó hacia un lado. Luchó con el volante intentando retomar el control, pero se sentía como si estuviera siendo guiado por una fuerza superior, una fuerza que no podía ver, pero podía sentir. En el siguiente instante, miró en el espejo retrovisor y vio lo que parecía ser una onda de energía, algo translúcido y brillante, que parecía seguir su velocidad, cada vez más rápido, más cerca. ¿Era esto? ¿Estaba siendo cazado? ¿O tal vez estaba siendo probado? La pregunta resonó en su mente. ¿Quién estaba realmente al control de la carrera? ¿Él o la fuerza invisible a su alrededor? El viento susurraba en los oídos de Senna, pero el sonido del motor ahora quedaba apagado por la presión de lo que se estaba formando detrás de él. Pisó el acelerador sabiendo que ya no podría volver atrás.
Estaba inmerso en algo mucho mayor que él. Pero, ¿qué estaba realmente en juego? ¿Su victoria? ¿Su vida? ¿O algo aún más profundo, más invisible e intangible? Se preparó para lo que estaba por venir. Ya no había más espacio para dudas. Estaba corriendo, no solo contra el tiempo, sino contra la propia realidad. Senna ya no sabía si tenía los ojos cerrados o abiertos. La luz que lo envolvía parecía trascender el entendimiento humano. Se sentía como si estuviera suspendido en un espacio entre lo real y lo imaginario, sin punto de referencia, sin tiempo, sin sentido. Sus pensamientos corrían descontrolados, intentando anclarse en algo familiar, pero nada tenía sentido. Intentó gritar, pero su voz se perdió en el vacío. ¿Dónde estaba? ¿Qué era eso? Había perdido toda noción de espacio y tiempo, como si su existencia hubiera sido diluida, absorbida por algo mucho mayor que él. Pero entonces, algo lo hizo detenerse. Se dio cuenta de que la luz no lo estaba llevando hacia un fin. Al contrario, parecía abrir un camino, como si lo estuviera guiando hacia un nuevo destino. ¿Un nuevo desafío? ¿O una trampa? La figura de... La sombra ahora estaba en su mente, más clara que nunca. No era solo una presencia en las pistas, era parte de él. Era como si esa entidad estuviera tratando de comunicar algo muy profundo, algo que no podría ser dicho con palabras. Sintió una ola de comprensión, pero al mismo tiempo una ola de miedo. Era como si la sombra fuera la manifestación de sus propios límites, de sus miedos más profundos. Y la pregunta que ahora martillaba su mente era simple. ¿Realmente estaba corriendo para ganar o estaba corriendo para enfrentarse a sí mismo? La luz comenzó a desvanecerse y Senna fue impulsado hacia adelante, hacia una puerta. Era una puerta gigantesca, formada por una estructura de energía pura, que pulsaba como si tuviera vida propia. No sabía de dónde venía, ni hacia dónde iba, pero sintió que la respuesta estaba al otro lado. La luz que lo guiaba se disipaba, lentamente, y sabía que esa era la última oportunidad de entrar en lo que podría ser su única verdadera victoria. Pero ¿qué tendría que dejar atrás? Senna extendió la mano, y cuando su dedo tocó la puerta, una ola de poder atravesó su cuerpo, y fue transportado instantáneamente. Lo que encontró al otro lado era aún más surrealista. Estaba de nuevo en la pista, pero no en la misma pista de Interlagos que conocía. El escenario estaba distorsionado. Las curvas y los tramos de asfalto parecían multiplicarse y reorganizarse, formando un laberinto. El coche de Senna estaba allí, pero ya no era el mismo. Ahora, el coche era una extensión de su alma. Poseía algo místico, como si estuviera imbuido de una energía cósmica. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una nueva presencia apareció frente a él, desafiante e intensa. Era la figura de la sombra, ahora visible en su totalidad, una versión oscura y distorsionada de Senna, pero con algo más sombrío, más poderoso. La sombra sonrió. Finalmente lo entendiste, Senna. La voz no provenía de sus oídos, sino directamente de su mente. Era fría, cortante, pero también llena de comprensión. Yo soy la manifestación de tu verdadera carrera, la carrera que nunca quisiste correr, la carrera contra lo que temes enfrentar. Senna sintió una ola de angustia y comprensión al mismo tiempo. Miró su coche, ahora más poderoso que nunca, y sintió la energía fluir a través de él. Pero había algo más, algo extraño, algo erróneo. Sabía que ya no podía seguir solo corriendo. Tenía que enfrentarse a sí mismo o perdería no solo la carrera, sino su propia identidad. La pregunta resonó en su mente. ¿Quién era el verdadero adversario? ¿La sombra o el propio Senna? La sombra avanzó, dando el primer paso hacia la línea de meta. Y Senna, sin dudarlo, aceleró. Ahora la carrera estaba en su mente.
Pero ¿hasta dónde iría para vencer a sí mismo? La pista ahora parecía un campo de batalla, no de asfalto, sino de almas. Senna sentía que cada curva, cada recta, cada cambio en el ambiente ya no era solo cuestión de velocidad, sino de decisiones. Ya no estaba solo al control de su coche, estaba al control de su propia esencia. Y allí, frente a él, estaba la sombra, su mayor adversario, pero también su proyección más oscura. La distancia entre él y la figura oscura disminuía a cada milésima de segundo. Pero lo que más lo sorprendía no era la proximidad de ella, sino la sensación de que la sombra lo conocía profundamente, más que cualquiera de los otros pilotos o fans. Sabía sus miedos, sus deseos, incluso sus debilidades más íntimas. Era como si estuviera personificando cada parte de su viaje, pero al mismo tiempo, fuera algo que él temía en su propia alma. Nunca tuviste miedo de un coche, Senna. Pero, ¿siempre tuviste miedo de quién te convertirías después de la línea de meta? La voz fría y penetrante de la sombra resonaba en su mente, como una verdad incómoda. Senna aceleró, pero la sensación de presión psicológica que sentía era casi tan intensa como la fuerza del motor. Ya había enfrentado a adversarios feroces, desafiado las condiciones más extremas de la pista, pero este era el verdadero enemigo. La batalla contra sus propios límites. Era la duda que lo atormentaba desde el comienzo de su carrera. Y ahora, ella se manifestaba frente a él, en forma de una sombra que parecía estar siempre un paso adelante, desafiándolo a probar quién realmente era. Senna apretó aún más el volante, sus dedos temblando. Estaba cerca de alcanzar la línea, de meta, pero sabía que allí no estaba el fin. El fin estaba dentro de él, en la lucha contra el miedo de fallar, de no ser lo que todos esperaban de él. Ya no estaba corriendo solo contra la sombra, sino contra lo desconocido dentro de sí. No puedes correr para siempre, Senna. No importa cuánto aceleres. La sombra rió. Era una risa baja, vacía, llena de desdén. Parecía saber lo que él estaba pensando, leyendo su mente como un libro abierto. Senna sabía que para ganar, necesitaría encontrar una fuerza que no estaba en su coche ni en su habilidad para pilotar, sino en su mente. Recordó su infancia, sus primeros pasos en la carrera, la presión constante por ser el mejor, la búsqueda constante de la perfección. Sabía que la verdadera victoria no estaba solo en cruzar la línea de meta, sino en aceptar sus debilidades, sus miedos y, sobre todo, la duda que siempre lo había acompañado. La pista frente a él comenzó a distorsionarse nuevamente, como si el escenario estuviera cambiando, doblándose, y él supiera que estaba a punto de entrar en un nuevo nivel. Pero antes de acelerar aún más, se detuvo por un segundo. Algo dentro de él quiso dudar. Una voz susurró: ¿y si fracasas? Cerró los ojos por un momento, y en ese instante, todo tuvo sentido. Fracasar no era el fin, era una parte del camino. Cuando abrió los ojos todo estaba diferente, la pista estaba más clara. El horizonte frente a él se expandió. Y finalmente entendió lo que debía hacer. No necesitaba vencer la sombra, necesitaba vencerla dentro de sí. Con un grito de pura determinación, Senna apretó el acelerador y tomó la última curva. Sabía que la verdadera carrera no estaba en cruzar la línea de meta, sino en aceptar lo que estaba dentro de él. La sombra, los miedos, los fallos, todo eso era parte de él. ¿Pero sería suficiente? ¿Sería la aceptación de su propia humanidad lo que lo llevaría a la victoria? ¿O estaba solo comenzando una batalla que jamás tendría fin? La línea de meta ya no era un punto en el asfalto. Ya no estaba a kilómetros de distancia, visible solo en los últimos momentos de una carrera. Ahora, la línea de meta estaba dentro de Senna, en lo más profundo de su mente. Cada curva, cada aceleración,
era una lucha por aceptar su propio ser, por reconciliar su búsqueda incesante de la perfección con la realidad de sus propios fallos. Aceleraba, pero no contra el tiempo, no contra la sombra. La verdadera carrera, ahora lo sabía, era contra su propia expectativa de ser perfecto, de nunca errar. La victoria, en verdad, era la libertad de ser imperfecto. Pero la sombra, esa entidad que representaba su inseguridad, su miedo más profundo a fallar, no desapareció. Seguía allí, frente a él, pero ahora parecía menos amenazante. Era como si estuviera observando su transformación, su aceptación de lo que era. Lo había desafiado, pero ahora sabía que la carrera nunca terminaría. Siempre habría otro obstáculo, siempre una prueba más. No vas a parar aquí, ¿verdad? La sombra dijo con una voz suave, casi como una provocación. Nunca va a acabar, Senna. Lo que buscas es un ideal imposible. La carrera será eterna. Senna miró al frente. Sabía que, en alguna parte de su mente, la carrera no tendría fin. Pero, en lugar de desesperarse, sonrió, aceptando ese hecho. Había algo en su alma que se calmaba con la idea de que no necesitaba. Senna atravesó ese portal como si fuera un puente entre mundos. Ya no había pista, ni coches, nada físico. Lo único que quedaba era una sensación pura de movimiento, como si estuviera viajando a través del propio tiempo y espacio. Sentía que su alma se expandía, se desafiaba, se disolvía en la inmensidad de lo que llamaban vida. Al otro lado, encontró una vastedad que parecía infinita. Ya no había sombra, ni adversarios. Solo estaba él, Senna, pero al mismo tiempo, todo lo Senna que podría ser. Ya no era el piloto ni el hombre, era la esencia de lo que significa luchar, ganar, perder, todo al mismo tiempo. Lo que buscaba ya no importaba. Comprendió que la verdadera carrera no era una competencia de velocidad. No se trataba de ganar o perder. La victoria estaba en el camino mismo, en el proceso de enfrentar las adversidades que surgen a lo largo del trayecto, en el coraje de reinventarse a cada curva de la vida. Y, finalmente, Senna entendió. La carrera nunca termina. Está en la mente, en el corazón, en cada paso dado, en cada duda enfrentada. La victoria no es la línea de meta, sino el camino recorrido. El misterio de la carrera, lo que siempre buscó, ahora estaba claro. Siempre fue el vencedor, porque, al aceptarse, superó todas las limitaciones, y mientras su alma se disolvía en la eternidad del cosmos, Senna sabía, nunca dejó realmente la pista. Siempre fue suya. Después de todas las vueltas, todos los desafíos y cada curva enfrentada, la verdadera lección que Ayrton Senna nos dejó fue simple, pero poderosa. La carrera nunca termina. No importa la línea de meta, ni los adversarios, ¿qué encontramos? La victoria, más que cruzar el final, es entender el coraje de mirar hacia adentro y enfrentar nuestros propios miedos y limitaciones. Senna no fue solo un piloto, fue un ser humano en constante evolución que nos mostró que la verdadera batalla ocurre dentro de nosotros, en las decisiones que tomamos y en los límites que decidimos superar. El viaje de Senna es eterno y él sigue guiándonos no con el rugir del motor en las pistas, sino con la fuerza silenciosa de su determinación. Porque, al final, la carrera no se trata de vencer a los demás, se trata de vencer a nosotros mismos.